Bueno, gracias Samuel. No voy a decir bienvenidos a la lectura del Evangelio porque justo estaba viendo varios videitos y todos empezaban exactamente de la misma forma, así que hoy no vamos a empezar así. Vamos a comenzar con un momento de oración. Hoy estamos tomando en consideración todos los evangelios que quedan por delante en el tiempo de Cuaresma, en la estación de la Cuaresma, de acuerdo con el leccionario trienal en el ciclo A, que es el de este año, ¿no es cierto? Si bien el ciclo A es el ciclo que toma como evangelio básico o base Mateo, en el caso de la Pascua entera, del ciclo de Pascua, incluyendo la Cuaresma, el leccionario trienal siempre cesa con el evangelio en cuestión, ya sea Mateo, Marcos o Lucas, y le da toda la prioridad al evangelio, al cuarto evangelio, el evangelio de Juan. Así que hoy vamos a estar considerando los textos para ese leccionario que quedan de la Cuaresma. Vamos a comenzar entonces con un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Dios, nuestro Padre Celestial, que eres grande en misericordia para con todos los que invocan tu nombre, y que has dado a tu unigénito Hijo para ser herido por nuestras transgresiones y quebrantado por nuestros pecados, te damos gracias por tu bondad inefable manifiesta en la pasión de nuestro Salvador. Bendecimos tu nombre porque tú hiciste que Él, que no conoció pecado, sufriera por nuestros pecados, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Te alabamos por tu grande amor y te suplicamos que al contemplar nosotros la preciosa ofrenda de tu Hijo sobre el altar de la cruz, por la redención de nuestras almas, lamentemos el pecado que mora en nosotros y por medio de una fe viva obtengamos el perdón y la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. No vamos a abrir todo el paquete de la exposición sobre el ciclo de la Pascua y la estación de la Cuaresma, como lo hemos hecho semanas atrás, tanto en la introducción litúrgica que el profesor Fritzler nos compartió, como también en la introducción a los evangelios del leccionario histórico o el anual, que habíamos hecho, como digo, unas semanas atrás. No vamos a abrir todo ese paquete, pero sí tal vez hacer una breve ubicación de dónde estamos en el leccionario de la Iglesia. El ciclo de la Pascua se considera, recordamos entonces, todo este tiempo que va entre miércoles de ceniza ya pasado y Pentecostés que viene por delante, y aquí tenemos estas estaciones, la estación de la Cuaresma que avanza o asciende hacia el triduo pascual, jueves, viernes, viernes, sábado y domingo, y luego de la Pascua, del domingo de Pascua, entonces inicia la estación de Pascua propiamente dicho, que avanza hacia o se extiende hasta Ascensión y Pentecostés. 40 días después de este gran ciclo de celebración central y fundamental de la Iglesia. En la altura del partido en el que ahora estamos, en la Cuaresma, solamente nos restan 4 domingos por delante. Ya hemos pasado el primer domingo de la Cuaresma y miércoles de ceniza. Vamos a tomar entonces en consideración los textos de Evangelio de 4 domingos en este video, y reservamos lo que viene por delante para el ciclo pascual para otros 2 videos futuros, uno ligado con la Semana Santa en sí, que lo vamos a hacer dentro de unos días, y el siguiente finalmente es para el tiempo de Pascua o la estación de Pascua que venga después de la Pascua misma, ¿no es cierto? Así que hoy nos concentramos en segundo a quinto domingo de Cuaresma. Incluyo aquí los textos previos que son compartidos Mateo 6 y Mateo 4 con el leccionario histórico, y el leccionario trienal en el ciclo A
toma, como decíamos, 4 textos del Evangelio de Juan, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 9 y capítulo 11 para los domingos que se acercan ahora a continuación. De forma realmente interesante, cada uno de estos textos, los 4 textos que tenemos por delante, ponen en el centro del escenario a personajes menores dentro de la narrativa completa de Juan, pero que son realmente figuras más que ricas en lo que abren como temas cristológicos y pascuales también. Cada domingo va a estar girando en torno a uno de estos personajes. El próximo en torno a Nicodemo, el siguiente la samaritana, el otro el ciego, y finalmente el quinto domingo en torno a Lázaro, aquel a quien el Señor resucitó. Para ubicarnos en términos generales en la narrativa completa y en parte de la significación de estos textos y del lugar que estos textos ocupan en el Evangelio de Juan como un todo, quería repasar también algo que habíamos visto en el otro video, el del anual, sobre la estructura narrativa del Evangelio de Juan entero. Juan tiene 21 capítulos y tal vez uno podría decir, bueno, Lucas también de alguna forma nos relata, o se trata de una historia de viaje de parte del Señor Jesús. Quizá el tema del camino en Lucas es realmente central, fundamental, y arma la estructura de ese evangelio Lucas, pero tanto más sucede esto en el evangelio de Juan, no solamente en términos de los viajes que relata el evangelista en el ministerio de Jesús aquí en la tierra, sino especialmente enmarcado esos viajes dentro de Palestina, en el gran viaje cosmológico que el Hijo de Dios hace al descender de la presencia del Padre para venir a estar en el mundo y luego subir otra vez al Padre. Este viaje de exitus y reditus en el lenguaje del trinitario de la iglesia antigua, este viaje de salida del Padre y de regreso al Padre, realmente forma la médula de la narrativa del Evangelio de Juan. Tenemos capítulo 1, en el prólogo en realidad, referido, no narrado, pero sí referido, este descenso, especialmente con la referencia a la eternidad del Logos y a la cohabitación del Logos con el Padre. Luego, desde el mismo capítulo 1 en adelante hasta el capítulo 12, tenemos la mitad de todo el Evangelio con la narrativa sobre los viajes de Jesús en el mundo, y en el capítulo 13, o el capítulo 13 abre justamente con la referencia a que Jesús sabía que volvía al Padre, o que había llegado la hora para subir al Padre, cosa que no hace hasta que es levantado. Concretamente en el lenguaje juanino, ser levantado, recordamos, y hoy vamos a tener justo uno de los textos que es clave para este lenguaje juanino. Ser levantado se refiere a la crucifixión de Cristo y el momento en el que Él rinde gloria al Padre y el Padre lo glorifica a Él, en Juan. No es levantado al Padre o no sube al Padre hasta el final del texto de Juan, en el capítulo 20-21, así como se lo dice a María Magdalena así en la tumba, ¿no? En el sepulcro vacío. Déjame porque tengo que subir al Padre, ¿no? En el medio, decíamos, tenemos todos estos primeros capítulos, la mitad de los capítulos más o menos, en los que Juan relata los viajes de Jesús en Israel, en la tierra de Israel. Una característica adicional del Evangelio de Juan y de esta parte de la narrativa juanina, que es lo que nos permite a nosotros saber que Jesús no sirvió un año desde el bautismo hasta su muerte, como tal vez los sinópticos lo sugieren, sino que vivió y sirvió, o su ministerio público fue de 3 años. Lo sabemos justamente por toda esta
gran parte intermedia, capítulos 1 hasta el 12, en el que Juan nos relata los viajes de Jesús y los múltiples viajes que Jesús hace a Jerusalén. En los sinópticos suena como que Jesús solamente va a Jerusalén para morir, el último viaje. En Juan tenemos toda esta ida y vuelta del Señor que forman 4 ciclos, básicamente, de un paso que Jesús hace por el desierto, lugar de preparación para servir y para abrir el reino. Galilea, el lugar de recepción inicialmente del Evangelio, o lugar receptivo para el Evangelio y lugar en el que las señales producen fe normalmente, o en estos 2 primeros ciclos por lo menos, y finalmente llega, o cada ciclo termina con la llegada de Jesús o la visita de Jesús a Jerusalén, donde a diferencia de Galilea, Jesús recibe resistencia u oposición normalmente. O, no normalmente, siempre. En Juan siempre tenemos Jerusalén como el lugar de la oposición. Nuestros 4 textos están justo distribuidos en estos ciclos. En el primero, la conversación con Nicodemo es el cierre del primero de los ciclos, lo que ya nos va hablando acerca de quién es Nicodemo y qué rasgos lo caracterizan. El segundo texto, el de Jesús con la mujer samaritana, nos encuentra en el comienzo del segundo ciclo, en el paso por el lugar desértico del Señor. Tercer milagro, o tercera historia nuestra, mejor dicho, es el milagro de la curación del ciego, que nos encuentra en el tercero de los ciclos, y el cuarto texto es la resurrección de Lázaro, en el cuarto ciclo. Esto me parece más coincidencia que otra cosa, aunque atraviesa la vida de Cristo pública, desde una punta hasta la otra, y especialmente llegando en la relación que existe entre el tercer texto, la curación del ciego, y el cuarto texto, la resurrección de Lázaro, este gran ascenso en la tensión, en el conflicto con los líderes religiosos de parte de Jesús, y especialmente en la dimensión o impacto que tiene, o significación que tiene la señal esta, ¿no es cierto? De hecho, en el relato del Juan 11 de la curación, de la resurrección de Lázaro, se hace referencia al milagro previo, a cómo él había curado al ciego. Podría haber estado acá y haberlo curado a este Lázaro también, de una forma bien irónica, lo que es característico en el Evangelio de Juan, para exponer que este Jesús no solamente es un sanador, como tal vez Israel conocía tantos otros en los profetas del Antiguo Testamento, y también en el tiempo de Jesús hay testimonio de hombres de Dios que producían o que eran utilizados para hacer curaciones. Este Jesús no es un sanador más, sino que es Yahvé mismo. Es aquel que tiene la llave de la vida y de la muerte en sus manos y que crea la vida, de modo que ese contraste entre el que cura al ciego y el que levanta a Lázaro de entre los muertos es realmente relevante y significativo. Como decía, esta última señal, la séptima de las señales que describe Juan en toda esta primera parte del Evangelio, no solamente llega a su clímax, o marca el clímax de las señales, por la importancia, por lo extraordinario de ya no solamente curar a un enfermo, sino darle vida a un muerto, y a un muerto que estaba en descomposición, como es el caso de Lázaro. No solamente llega a ese punto de clímax por la importancia del milagro, sino especialmente por el gran conflicto que genera, y por cómo esa resurrección hace rebalsar el vaso en la decisión de los líderes religiosos con respecto a la suerte de Jesús. Recordarán ustedes posiblemente cómo Juan 11 nos relata o nos indica
que esta última señal desató o desencadenó la decisión de los líderes religiosos entonces de ya sí matarlo, aunque no querían en la Pascua, pero ahora sí es necesario matar a este Jesús, porque después de esto no puede haber otra cosa más explosiva que la resurrección de Lázaro. Lázaro se vuelve así la señal por sobre todas las señales, y la señal determinante, no solamente para producir fe, sino especialmente para llevar a Jesús a la cruz. Así que tiene toda esta relación al mismo tiempo pascual, la última señal, porque no solamente es la última previa antes de la Pascua, sino especialmente porque desata la Pascua, porque genera, desde un punto de vista narrativo, genera la muerte de Cristo, ¿no? Samuel Pérez comparte aquí un comentario diciendo: la cristología del Logos y del espíritu de Hilario de Poitiers tiene material de esto, ¿verdad? Preguntas. Lo que usted nos pasó de la área, aunque es más profundo. Sí, yo no recuerdo, seguramente, posiblemente Samuel Ladaria en el análisis de Hilario de Poitiers habla de esto. No sé exactamente a qué te refieres con esto, a qué aspecto de lo que comentábamos recién. Así que estos son nuestros textos. Es mucho texto, honestamente. Yo todavía estoy ni sé cómo deberíamos encarar para que no sea eterno el video. Me parece que no vamos a leer todo el texto bíblico que corresponde para estos 4 domingos, especialmente porque el texto de la Samaritana, el de Juan 9, luego el del ciego, y el de Lázaro son los capítulos completos, enteros. Tenemos sugerencias, como teníamos en la placa anterior, tenemos sugerencias de parte del leccionario de cómo recortar estos textos para que no sean tan largos en la lectura dominical, cosa que está bien, me parece, está bueno para que la lectura desde el leccionario no sea tan larga, pero a la hora de prepararnos o de hacer la exégesis y pensar al texto, me parece que necesitamos tomarlo como en su totalidad a cada uno de estos textos. Yo diría de no detenernos, a menos que quieran que lo hagamos, en la lectura palabra por palabra de todo el texto, sino los llevo por una revisión más a vuelo de pájaro de estos textos, del contenido de los textos, y quería tal vez concentrarme primero, en primera instancia, en un análisis narrativo o literario de los 4 textos, de cada uno de los 4 textos, para después pensar un poco en qué hacen estos textos como lecturas de la predicación para la Cuaresma particularmente. Nuestro primer texto, el de Juan 3, el diálogo de Jesús con Nicodemo, está atravesado por eso mismo, por diálogo. Noten, aquí yo puse, no sé si se ve en la pantalla, en verde lo que habla Nicodemo, y en celeste lo que habla Jesús. Lo vamos a tener a esto a lo largo de todo el texto, ida y vuelta una conversación, aunque tal vez en el caso de este primer texto, perdón, Nicodemo, aunque viene con los humos altos, realmente tiene poco de conversación finalmente. El texto indicado está recortado, no termina donde Juan lo termina, pero es un buen punto para finalizarlo. Quizás sí, este que es más corto lo podemos leer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, lo que es una clave más o menos significativa para Juan, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Precioso texto para empezar la Cuaresma, especialmente pensando en esto último que Jesús habla aquí, del propósito por el que Dios manda al Hijo y de la función especialmente que el Hijo tiene, no solamente como revelador autorizado de parte de Dios, porque Él no es de la tierra como Nicodemo, o como el ustedes al que Jesús se refiere y que representa a Nicodemo. Nicodemo, recordamos, es maestro principal entre los judíos, maestro de Israel, lo que lo ubica obviamente como fariseo, parte del Sanedrín, como luego lo vemos tanto en Juan como en los sinópticos. Nicodemo aquí realmente representa y actúa como un representante de todo Israel, de todo el judaísmo, que dentro del Evangelio o en la narrativa juanina no es ni simpatizante ni neutro, sino definitivamente antagónico a Jesús, así como Jesús mismo termina diciéndolo en el capítulo 8, ustedes no son hijos de Dios, sino hijos del diablo, porque actúan como actuó su padre. Padre de la mentira y padre del asesinato. Eh, lo, desde un punto de vista narrativo, los judíos funcionan realmente en forma consistente de ese modo. Nicodemo aquí aparece como representante de estos, principal de entre ellos, fariseo, y perteneciente entonces a las cosas terrenales, no a las cosas celestiales. De modo que no entiende las cosas del espíritu porque es de la carne, él pertenece a la carne. Frente a él, en contraposición con él, Jesús se describe a sí mismo con todas estas características, especialmente con las que termina el texto. Él desciende del cielo, Él está en el cielo, Él no solamente viene como revelador, sino que viene a cumplir las profecías y las promesas del Antiguo Testamento, y particularmente esta del versículo 14, la de volverse instrumento sacrificial para salvar al mundo del golpe satánico, de la mordedura de la serpiente. Recordamos la historia de Números 21, en la que Dios envía serpientes y también envía el instrumento para resolver el problema, poniendo la mirada, fijando la mirada en la serpiente para ser curados ante la mordedura de estos animales.
Jesús aquí está hablando, recogiendo toda esta carga de conceptos, el levantado como la serpiente como instrumento de salvación, a donde la mirada o los ojos, lo que en Juan está directamente ligado con la fe, a donde la mirada y la fe ha de ser fijada, ¿no? Un dato o un detalle narrativo también bien interesante es, como vemos, el narrador Juan habla solamente en el versículo 1 y luego es solo diálogo, casi todo el espacio lo ocupan los globitos o de Jesús o de Nicodemo. Pero noten cómo Nicodemo viene con todo el peso de la autoridad como maestro a medirlo a este Jesús, a tantearlo, a ver para resolver qué es él realmente y si entra o calza dentro de los criterios del judaísmo. Digo, Nicodemo viene desde arriba sobre Jesús para tomar una medida sobre Jesús y luego seguramente llevar algún tipo de recomendación. Y la siguiente intervención, versículo 4, es preguntas, solamente preguntas, todavía preguntas que cuestionan la veracidad o posibilidad de que suceda lo que está hablando este Jesús. Y la tercera intervención, última intervención de Nicodemo, se reduce al mínimo indispensable. ¿Cómo puede ser esto? O en el griego, post dinatai tauta genestai. Realmente Nicodemo aquí queda atónito, ya no como autoridad para tomar una decisión o medirlo a Jesús, ya no como contrincante que cuestiona a Jesús como en el versículo 4, sino ahora simplemente como uno de la tierra que no entiende, simplemente no entiende y no puede entender de qué está hablando este Jesús. Nicodemo desaparece y en la narrativa del capítulo no sabemos qué pasó con él, y casi como que a mí siempre me gusta pensarlo como desde un punto de vista narrativo, Juan casi pulveriza a la autoridad del fariseo Nicodemo aquí en este texto, al punto de que ni siquiera le dedica nuevamente un espacio acá. Nicodemo va a aparecer nuevamente en capítulo 7 y capítulo 19 para la sepultura, como simpatizante oculto, pero de todos modos, aquí en nuestro texto casi como que es una caída brutal la que experimenta el hombre, ¿no es cierto? Desde las categorías de análisis narrativo, el texto evidentemente lo tiene a Jesús como protagonista, él afirmándose en su lugar como único revelador y único instrumento de salvación, y Nicodemo como un personaje principal que desata la confrontación y deja expuesto el lugar exclusivo de Jesús. No es Nicodemo con toda la tradición judía la que dice qué es la verdad, sino que aquí, como decíamos, Jesús aumenta en peso, aumenta en espacio dentro del texto totalmente y Nicodemo se pulveriza, ¿no es cierto? Como tipo de trama o de historia que esto representa es lo que se llama trama de carácter, porque expone qué es el protagonista. Jesús es examinado, es puesto a prueba y demuestra su lugar único como revelador autorizado del secreto divino, de la verdad del Evangelio y como al mismo tiempo como lugar de salvación, ¿no es cierto? La trama de la historia avanza por lo menos en estas tres fases o partes, ¿no es cierto? El conflicto inicial en el que Nicodemo viene para examinar a Jesús, los primeros versículos, seguido de la complicación en la que Jesús habla del nuevo nacimiento y Nicodemo no entiende inicialmente con sus dos preguntas, para finalmente llegar al cambio repentino en el que Jesús se impone al exponer la incredulidad de ustedes, así lo dice Jesús a Nicodemo, de los judíos, y su propio lugar como revelador autorizado, venido de Dios y como instrumento de salvación.
cada una de estas últimas partes tiene tal vez dos secciones, podríamos decir. En la primera, a ver, Álvaro, eso. O no, algunos si puede apagar el micrófono, pues Álvaro, me parece que deberías apagar el micrófono tú, porque ahí está viendo retorno. Ahí está. Decía, cada una de estas dos últimas partes tiene dos partecitas a su vez. La primera, la de la complicación, en la que Nicodemo no entiende. Tenemos dos referencias a la misma realidad. Primero, hablando del nuevo nacimiento, que Nicodemo lo entiende en términos cronológicos, cómo puede uno volver a nacer, cuando Jesús está hablando del nacimiento de lo alto, anosen en el griego, y luego traduce esta misma referencia en el lenguaje del nacimiento, del agua y del espíritu, y esto directamente es incomprensible, ya no cuestionado, sino simplemente incomprendido por Nicodemo. Y en la última parte, entonces, como decíamos recién, algo así como el triunfo de Jesús sobre el Nicodemo que viene a medirse o medirlo a Jesús, tiene estas dos partecitas también: la exposición del pecado de Israel. Jesús denuncia esto, y la afirmación de Jesús como revelador divino y como el instrumento de salvación, aquel que tiene que ser levantado para que todos tengamos vida eterna, ¿no? Aquí solo dejo un breve resumen de las otras lecturas que tenemos en este domingo próximo, el segundo de Cuaresma, relacionado con Juan 3, o que giran en torno a Juan 3. Luego vamos a volver a todos los textos en el cierre, pero tal vez si hay preguntas sobre el texto mismo o el análisis literario del texto de Juan 3, podemos abrirlo ahora. Si no hay preguntas, avanzamos con la consideración del segundo texto, el tercer domingo después de Cuaresma, Juan 4, el encuentro entre Jesús y la samaritana o Samaria entera. Tal vez como solo trasfondo histórico, recordamos que es Samaria, es esta región entre Galilea allá en el norte y Judea en el sur. En el medio está Samaria, y está habitada por medios israelitas o descendientes de Jacob, y por una mezcla de 5 naciones paganas que fueron traídas por los asirios cuando Samaria cae, cuando el reino de Samaria cae. Así sucedió la primera parte del exilio. Los descendientes de Jacob, de las 10 tribus del norte, son sacados de esta tierra, y en su lugar quedan los más pobres, solamente los descendientes de Jacob más débiles, pero decía, en su lugar de los que fueron exiliados traen otros pueblos paganos, ¿no es cierto? Así que para el judío que regresa a la tierra prometida y que habita especialmente en Judea y también después coloniza Galilea en el norte, los dos territorios que rodean a Samaria, para el judío más puro, el samaritano no solamente no pertenece realmente al pueblo de Dios, por estar su raza contaminada y junto con la raza su religión contaminada con dioses falsos, sino que de hecho representa el enemigo desde un punto de vista religioso, por historias que tenemos en el tiempo intertestamentario, en el que los samaritanos quisieron participar de la reconstrucción del templo en Jerusalén. Los judíos dijeron: no, porque ustedes no son judíos, no los queremos acá. Y entonces los samaritanos no solamente erigieron su propio templo rival, sino al mismo tiempo hicieron todo lo posible por destruir los planes de reconstrucción del templo de Jerusalén. Así que para un judío, un samaritano es pagano,
contaminado, está fuera del reino y es de hecho, desde un punto de vista religioso, enemigo. Jesús tiene el atrevimiento de no ir hacia Galilea, el norte, por un camino alternativo, sino que se manda directamente a través de Samaria, lo que un judío ortodoxo normalmente no hacía. Así que ya actúa con bastante atrevimiento o una forma extraña aquí en Juan 4 al entrar en territorio profano, el territorio de Samaria. Pero todavía más empieza a comportarse de una forma que resuena a historias que tenemos en Génesis y en Éxodo. El hombre de Dios se sienta en el pozo fuera de la ciudad y tiene un encuentro con una mujer, una joven o una mujer, y entabla relación con ella, una conversación con ella, y ella entra a la casa de los padres para avisarles de este forastero que está visitándolos y tramita el hospedaje de este hombre para que se quede en casa. Esta es la historia que sucede en Juan 4, como recordaremos. Y también es la historia que sucede en Génesis con Eliezer creo que se llamaba, si mal no recuerdo, el esclavo de Abraham, a quien Abraham manda para conseguirle esposa para Isaac. Sucede también con Jacob, cuando él va a la casa de Labán para conseguir su esposa, y sucede también con Moisés, cuando él finalmente desposa a Séfora. Así que los grandes hombres allí de los patriarcas habían actuado y se habían comportado de esta forma o habían conseguido novia de esta forma. Jesús acá, al actuar de esta forma, está resonando realmente a las historias de cortejo del Antiguo Testamento. Así que no es sorpresivo que los discípulos se hayan sorprendido cuando vuelven y ven que está hablando en el pozo de afuera de la ciudad con esta mujer samaritana. Realmente el comportamiento de Jesús atrevido de entrar a Samaria es casi como superado en la expectativa del lector por este tipo de relación que él está entablando con la samaritana. Obviamente Jesús no tenía la intención de casarse con ella, pero sí era Yahvé recuperando y desposando nuevamente a Samaria. De acuerdo con las profecías del Antiguo Testamento, Yahvé recuperaría a su esposa adúltera, Samaria, el pueblo de Samaria entero, en los días finales. Y lo que tenemos en nuestro texto es precisamente eso. Parece como que, o la escena es introducida casi como que Jesús estuviera entablando una relación que al estilo de lo de los patriarcas podría terminar en matrimonio con la mujer puntualmente, pero en realidad él es una relación que termina en matrimonio con la mujer, pero sí con su novia, la iglesia, y esta iglesia particularmente la de Samaria, con quien finalmente se desposa en nuestro texto. Jesús ya había resonado como el novio en los textos anteriores. Juan 2, las bodas de Caná, él casi se fusiona con el personaje del novio y especialmente es llamado el novio por Juan el Bautista en el capítulo 3, cuando los discípulos se ponen celosos de su progreso. Ahora aquí lo tenemos realmente después de ese antecedente de Juan 2, Juan 3. En Juan 4 Jesús realmente se está comportando como novio, pero como decíamos, el novio divino, Yahvé mismo, que recupera Samaria para desposarla. Es esta nuestra historia. La historia está, como la anterior, atravesada del diálogo en negritas, tanto en el texto anterior como este y los siguientes en negritas. Yo he marcado algunas frasecitas especialmente de relevancia cristológica. Más o menos como que si uno busca en estos textos qué dicen estos textos de Cristo, así lo tenemos marcado en negrita a lo largo de todos los textos.
Aquí tenemos el diálogo marcado nuevamente, Jesús en celeste y las líneas celestes que vienen de izquierda a derecha en la pantalla, y la mujer, la interlocutora, en verde de derecha hacia izquierda, está marcado en la pantalla. Tenemos este diálogo con la mujer samaritana que inicialmente empieza con bastante agresión de parte de la mujer, especialmente la sorpresa y el rechazo o casi la burla hacia Jesús por estar pretendiendo darle agua o un agua superior a la del pozo, y Jesús hablando de estas palabras de promesa tan preciosas de ser capaz de dar agua de vida. Para avanzar luego a una segunda parte del diálogo en la que Jesús toca la llaga del pecado de esta mujer, invitándola a llamar al marido, y de aquel diálogo inicial casi antagónico o con cierto antagonismo, ahora a partir del versículo 15, cuando la mujer samaritana eh, no solamente es aquella a la que se le pide agua, sino que ahora ella pide agua. Desde, desde ese ruego, dame ese agua para que yo ya no tenga sed, gira realmente el tono de la conversación, en el que hay una mutua confesión y un mutuo reconocimiento o afirmación. Ella confiesa su pecado, él afirma o respalda su confesión. Ella lo confiesa intuitivamente como profeta, lo que realmente marcaba o caracterizaba a la expectativa mesiánica de los samaritanos. Recordamos otra de las diferencias de los samaritanos es que no tenían los libros de los profetas, no usaban esos libros de los profetas, sino que solamente usaban el Pentateuco, y de modo que la expectativa o la visión de qué sería el Mesías estaba bastante más reducida. No tenían textos tan preciosos como Isaías 53 o toda la parte del siervo sufriente de Isaías, o no tenían textos como Ezequiel, el nuevo David que pastorearía a Israel. Esos textos los samaritanos no los tenían como palabra de Dios, pero sí tenían el Pentateuco, donde hay un texto, particularmente un texto mesiánico fundamental, Deuteronomio 18, en el que Yahvé le dice a Moisés: voy a levantar un profeta como tú, a él deben atender. Así que la visión que los samaritanos tenían de qué era el Mesías y qué habría de ser el Mesías no era un Mesías como David, esto no era la visión que ellos tenían, sino un Mesías como Moisés, un Mesías profético. Así que cuando ella le dice, me parece que tú eres profeta, ya empieza a hablar en lenguaje mesiánico o cristológico, así como finalmente termina, decimos aquí en Argentina, tirándole de la lengua a Jesús, o en el versículo 25, la mujer samaritana eh, eh, sugiriendo que tal vez ahora sí este es el Mesías que había de venir, el llamado Cristo, ella invitando o incitando ahora, así como Jesús lo había hecho inicialmente, incitando a la confesión de pecado, versículos 16-17, ahora ella incita a la confesión de Jesús del yo soy. El gran nombre divino de Éxodo 3, cuando Yahvé se aparece en la zarza ardiente a Moisés, y el gran nombre divino o de la divinidad de Cristo que Juan, especialmente en su evangelio, utiliza una y otra vez. Así que aquí tenemos hacia el cierre de la conversación entre la mujer samaritana y Jesús, esta incitación hacia Jesús para confesar que Él es el Cristo, y Él afirmando entonces ese gran yo soy. Tenemos justo en esta parte, esta porción tan clave y fundamental sobre el verdadero culto, este culto en espíritu y en verdad,
no habla, no implica algo etéreo o sin formas ni ritos. O sea, una interpretación pietista y reformada, pervertida, que Jesús hable acerca de una adoración en espíritu y en verdad, debería ser esto con mayúscula, en realidad en el versículo 23, en espíritu, eh, está hablando de categorías definitivamente cristológicas. El espíritu en Juan es el espíritu del Hijo, y el Hijo mismo es la verdad. De modo que adorar en espíritu y en verdad no es adorar sino en el Hijo. Concepto que en Juan tampoco es novedoso. Capítulo 2 ya lo tuvimos a Jesús hablando de su cuerpo como el templo, y capítulo 1 de él como el que hace tabernáculo entre nosotros, como la tienda de encuentro, ¿no es cierto? Así que las categorías de las que habla Jesús ahí en versículo 21 al 24 no es un culto etéreo o interno solamente versus un culto externo con ritos. No, está hablando de un culto inventado por los hombres o un culto todavía del Antiguo Testamento, inventado por Dios, pero como promesa y anticipo de lo que vendría como definitivo en Cristo, versus el culto en Cristo, el culto que inaugura el cuerpo muerto de Cristo, del que brota el agua y la sangre, del que brotan los sacramentos. Así que versículo 21 al 24 es definitivamente la afirmación de un culto marcado por los sacramentos instituidos por Cristo y no por una religiosidad no sacramental o de la intimidad, de la individualidad, como tal vez el mundo pentecostal o reformado imagina, ¿no? Pero esto es un poquito un paréntesis, más o menos un paréntesis, ¿no? Avanzamos un poco, entonces tenemos de hecho en el texto mismo un paréntesis que es lo que sucede o lo que se abre a partir del regreso de los discípulos con la comida que habían ido a comprar al kiosco, y esta conversación de Jesús sobre su propia comida particular de la que ellos no tienen conocimiento, que luego decodifica, enseguida traduce en términos más comprensibles, versículos 34 al 38, como hacer la voluntad del que me envió y acabar esa obra. Estos versículos son bien importantes porque funcionan casi como una clave para entender que lo que Jesús acá está haciendo en Juan 4 no es consiguiendo una novia de la carne o como hombre, sino que está cumpliendo la misión para la cual el Padre lo envió, que es la siega, la cosecha de los campos blancos, o sea, para ser levantados. ¿Cuáles son esos campos blancos? Es precisamente Samaria, en este caso, que antes no había estado blanco, no había estado maduro y listo para la cosecha, pero ahora sí estaba listo para la cosecha porque había llegado el tiempo, su tiempo, el de Cristo. Así que esa es su comida, la de recoger estos nuevos granos, ahora nuevos maduros o maduros recientemente, por la llegada del tiempo final con Cristo, a fin de ser agrupados en el pan de la iglesia o en el pan de su propio cuerpo. Cierra el texto con terminando esa, o cortando ya la conversación entre Jesús y los discípulos y volviendo a la escena de los samaritanos, la samaritana y el testimonio que ella da dentro del pueblo, y cómo entonces los de su casa, podríamos decirlo así, salen a buscar al novio para que se quede en casa y lo reciben creyendo en él y confesándolo a él como verdaderamente Salvador del mundo y Cristo.
gran historia, realmente preciosa historia, y como decíamos, toda una historia que está marcada por este concepto de la historia de cortejo, en la que Yahvé recupera a la novia perdida, a Samaria, parte del pueblo de Israel y parte de las naciones paganas que estaban fuera de la salvación, pero que ahora él está rescatando y recuperando, ¿no? En términos del análisis narrativo, Jesús funciona obviamente como protagonista porque él es Yahvé que viene a desposar a la adúltera. La samaritana, el personaje de la samaritana es un personaje principal porque eh, es la que eh, desata toda la cuestión de la boda, tanto con la imagen inicial como especialmente con el conectar por medio de su testimonio a ese forastero con el pueblo de Samaria, y el pueblo funciona también como un personaje principal, es la desposada, es la novia la que viene a tomar este Yahvé. La trama es una trama de carácter. Jesús recupera Samaria como parte de la iglesia. En términos de fases de la narrativa, lo que tenemos aquí es el conflicto inicial. Jesús para en un pozo en Samaria, cosa que decíamos es un poco raro, y empieza esa conversación que marca la complicación en la narrativa, la conversación con la samaritana sin entendimiento mutuo y un tanto hostil, hasta el versículo 15, cuando empieza a girar de parte de la samaritana el tipo de conversación para transformarse ahora en esta fase en capacidad. Se anticipa lo que va a terminar pasando. Hay mutua confesión, la samaritana confiesa sus pecados e incita a Cristo a confesarse como Cristo, y mutua afirmación también. Como decíamos, esta capacidad de esta sección de versículos 15 al 26 anticipan y habilitan lo que termina pasando en el cambio repentino. Los samaritanos reciben a Jesús y creen en él. Suceden las bodas o se arman las bodas. En el medio tenemos ese paréntesis de la conversación de Jesús con los discípulos, casi como que está medio fuera del hilo de la narrativa, pero sirve realmente, y es importante lo que hace Juan aquí de insertar versículos 27 al 38, porque, como decíamos, nos abren los ojos a la clave misionera que tiene este texto. De lo que se trata esto no es de matrimonio entre un hombre y una mujer, sino de la recuperación de la misión, de la recolección misionera, en la que el Yahvé junta a los que estaban perdidos. Otros textos que tenemos es Éxodo 17, ligado con el agua de las rocas como un concepto fundamental en nuestro texto, y también que es referido en el Salmo, y Romanos 5, que viene de lo que es la lectio continua, la lectura continuada de las epístolas. En el leccionario trienal siempre pasa esto. La epístola no es que acompaña temáticamente necesariamente, sino que es una continuación de textos, en este caso de Romanos, ¿no es cierto? La epístola del domingo de Cuaresma 2, Romanos 4, a Abraham como padre de la fe, tal vez sí tiene mucha más conexión con Nicodemo, así, ¿no es cierto? Muy bien, ¿preguntas o comentarios? Una pregunta. Adelante, adelante. Por ejemplo, en el diccionario histórico sabemos que, bueno, la ley tenía que ver, los textos del Antiguo Testamento con la ley, los textos escogidos para el Evangelio con el Evangelio, y en el caso de la epístola, por ejemplo, estaba muy orientado al tercer uso de la ley. ¿Cuál es la relación que hay entre sí, en tanto el propósito de los textos que hay en el diccionario trienal? ¿O cuál es la relación que se busca llegar, o el criterio a la hora de seleccionar los textos de este leccionario?
El principal, como decíamos anteriormente, es la revisión completa de los evangelios, especialmente. Es casi el eje central, ¿no es cierto? La lectura del Antiguo Testamento normalmente sí acompaña temáticamente de mejor forma a lo que pasa en el Evangelio, ¿no? Como digo, el eje del leccionario trienal es Mateo este año, Marcos el próximo año y Lucas el siguiente, ¿no? Entonces, las perícopas de los evangelios son como el núcleo desde donde se arma la selección de textos. Los textos del Antiguo Testamento, como digo, tienen una relación un poco más evidente con cada perícopa de los evangelios, pero no así la epístola. Las epístolas lo que lo que han hecho es, si da una conexión, cierta conexión con el tema de la época o del domingo, perfecto, pero si no, permiten que resuene en esa lectio continua, que es realmente como el gran criterio para lectura continuada, ¿no? El gran criterio para el leccionario trienal, dejan que resuene la lectura continuada de la epístola para conocimiento o para que la iglesia conozca y escuche esos textos, ¿no? Entonces, no siempre va a haber una conexión real entre epístola especialmente y lo que está pasando ese domingo. En parte es una pena y tal vez es la gran desventaja entre el trienal frente al histórico. El histórico realmente tiene una conexión fantástica, los textos con el Evangelio del domingo, ¿no? No así con el trienal. Es la desventaja y el costo que se tiene con esta decisión de priorizar lectio continua. Es decir, que suene todo el Evangelio, cuanto más Evangelio de Mateo posible en este año, Marcos y Lucas, y que suenen las epístolas a lo largo de todos estos tiempos también, ¿no es cierto? Pero no conexión temática necesariamente. Muy bien, avanzamos, no sé si hay preguntas sobre el texto de Juan 4, si no avanzamos a Juan 9. Es un texto más grande todavía en tamaño. En Juan 9 lo que tenemos aquí es el tercer ciclo de aquellos 4 ciclos de los que hablábamos anteriormente en el Evangelio de Juan. Este milagro sucede en Jerusalén, territorio antagónico, como decíamos, y Yo le puse un tiempo atrás una cotización para una fundación que se llama Vivencial. Juan No sé si lo Pablo, recuerdan. Juan Pablo. Perdón. Ahí está. Decíamos, Juan 9 nos encuentra entonces en este tercer ciclo, Jerusalén, y la tensión con los judíos ya está en un grado muy alto. El siguiente capítulo va a ser capítulo 10, en el que a Jesús lo quieren apedrear directamente, y los capítulos previos, capítulo 7 y 8, realmente habían aumentado la tensión de forma notable por la controversia que Jesús entabla con los líderes religiosos allí mismo en Jerusalén. Así que capítulo 9, tenemos este milagro, esta señal, pero que como para ninguna sorpresa de este contexto en Jerusalén y a esta altura del partido del Evangelio, para ninguna sorpresa genera solamente antagonismo y persecución. No vamos otra vez a leer todo el texto, luego ustedes pueden hacerlo y seguramente lo tendrán en la memoria bien. Aquí debería haber puesto en negritas el luz soy del mundo, porque es de hecho la afirmación cristológica quizá más importante en nuestro texto de Juan 9. La historia nos presenta el milagro de la curación de un ciego de nacimiento que desata básicamente 2 situaciones para el ciego curado.
una de las situaciones es el cuestionamiento desde el versículo 8 en adelante, el cuestionamiento primero un poco por curiosidad o intriga y sorpresa de los vecinos, versículo 8, pero luego avanza este cuestionamiento a un proceso legal, concretamente desde el versículo 13, en que los primeros interlocutores, los primeros que entrevistan al ciego al ver lo que sucedió, lo llevan ante los fariseos para ser entrevistado o inquirido. Los fariseos, como decíamos, ya vienen aquí a esta altura del partido con toda la mala intención y deseo de agarrar a Jesús de alguna forma, así que la entrevista con este ciego curado no es solo por curiosidad, sino realmente es para desatar un proceso legal que termina donde termina. En la confesión del ciego de que este Jesús tiene que venir de Dios, sin duda, sí tiene que estar actuando en nombre de Dios, y en la expulsión de él. El lenguaje que utiliza Juan aquí, a ver si esto sucede. Sí, el lenguaje con el que termina hablando Juan aquí, el ekbalein exo, es el lenguaje de ser echado afuera o expulsado, versículo 34, es lenguaje técnico de la excomunión de la sinagoga judía, que de hecho los lectores de Juan estaban atravesando. Finales del siglo I, los cristianos formalmente fueron excomulgados de la sinagoga, lo que fue para muchos cristianos de origen judío una cosa sumamente traumática. Ser excomulgado de su iglesia, de la iglesia madre, era para ellos, fue para muchos de ellos realmente un problema fenomenal. Juan está utilizando ese mismo lenguaje a propósito para describir lo que le pasó a este ciego curado por causa de su confesión. Tenemos en esa entrevista ahí en el medio, versículos 13, como decíamos, empieza la entrevista con los fariseos y esto avanza hasta donde habíamos llegado recién, versículo 34. 20 versículos de nuestro texto es el proceso legal delante del tribunal de los líderes religiosos, de los fariseos. Tenemos un notable uso de la ironía, especialmente hacia el final, cuando el ciego responde con coraje, pero al mismo tiempo con con gran ironía a los líderes religiosos que vuelven a insistir y vuelven a preguntar cómo hizo, qué es lo que hizo para curarlo. Y el versículo 27 dice, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? O especialmente así cuando ellos entonces responden diciendo, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Y el ciego curado entonces vuelve a responder con una tremenda ironía diciendo, esto es maravilloso, esto es lo maravilloso, que vosotros, los maestros de Israel, no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios, noten la lógica válida con la que razona aquí versículo 31 y 33. 33. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriera los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Así que la deducción obvia que está haciendo el ciego curado es, este Jesús que me curó a mí, ciego de nacimiento, obviamente viene de Dios, pero ustedes no lo están queriendo recibir. La respuesta entonces de parte de los fariseos es la expulsión o la excomunión de este hombre,
Y tenemos esta última escena en la que Jesús conversa o se encuentra con el ciego, en la que le pregunta si cree en el Hijo de Dios. Él dice, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Pues lo has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y finalmente las palabras de juicio de parte de Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? La lectura del Antiguo Testamento es la promesa y la profecía, como vamos a ver ahora a continuación, de que en el último día Dios haría que Israel ciego vea. Al preguntar esto, los líderes religiosos se están poniendo en el lugar de aquellos para los cuales es la promesa. Y Jesús responde diciendo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Realmente el cierre de juicio es tremendo con lo que está trayendo aquí, ¿no es cierto? Al comienzo tuvimos un detalle que yo no me concentré mucho, y que es en realidad de donde se prenden los fariseos. El modo en el que Jesús cura al ciego es untándole los ojos con lodo hecho con su saliva y mandándolo a Siloé, uno de los estanques que estaban en Jerusalén, para lavarse. Entonces cuando él fue, pudo ver, y regresó viendo, ¿no es cierto? El proceso va a tener relevancia especialmente para lo que veamos hacia lo último, pero ese proceso de producir un ungüento para curar a un enfermo dentro de la legislación rabínica, y que ya estaba en funcionamiento en el tiempo de Jesús con los fariseos, dentro de esa legislación farisaica, era parte de la prohibición de la guarda del sábado. Es decir, quien producía ungüentos para curar para curar una herida o un enfermo, estaba ejerciendo la medicina o la curandería, algo por el estilo. Y esto estaba prohibido particularmente un día sábado, trabajar como médico. Así que evidentemente de donde se están queriendo agarrar los líderes religiosos al insistir tanto en cómo es que hizo esta señal, cómo es que fue curado, qué hizo para curarle los ojos, es la pista que ellos ven para poder atrapar a Jesús bajo la supuesta transgresión del día de reposo. Tenemos una gran cantidad de personajes en la escena. El ciego, personalmente creo que es el protagonista. Podríamos discutirlo a esto, pero me parece que tiene más posibilidades de ser protagonista que Jesús mismo. Él es el beneficiado con la curación y aquel que accede a la realidad de salvación con todas las implicancias que esto tiene. Jesús es el principal, es uno de los principales, el cura y desata los efectos de esa curación, y los fariseos también funcionan como personajes principales porque acosan al ciego por causa de su fe. Los padres del ciego y los discípulos son personajes secundarios, no tienen centralidad en la historia, y esta trama es lo que se llama trama de fortuna, porque habla de lo que recibe o lo que disfruta el protagonista. El ciego recibe la vista y es insertado o beneficiado en el orden de salvación final. Me parece interesante, especialmente para la conexión bautismal de la que vamos a hablar luego sobre este texto, la estructura que tiene realmente el texto. Tenemos el conflicto inicial o la conversación inicial de Jesús con los discípulos sobre la causa de la ceguera, si es por su pecado o por los de sus padres. El cambio repentino en el que Jesús
cura al ciego de esta forma, otra vez fuertemente bautismal, untándolo, ungiéndolo y mandándolo a la pila, donde recibe la vista realmente. Y este milagro de ser iluminado o recuperar la vista desata o produce dos desenlaces. Uno de ellos es el cuestionamiento de los vecinos y finalmente del tribunal de los fariseos, que lo lleva a la confesión hasta la excomunión, con el costo que todo esto tiene. Y el otro desenlace es el de conocer el nombre y la identidad de Jesús para adorarlo, y no la de la condena de fin de los tiempos. Realmente los últimos versículos están hablando de el carácter final de lo que está pasando aquí. Que Jesús haya venido, que cure a los ciegos, como decíamos, es cumplimiento de la profecía, y no deja resto de tiempo. O se lo adora o se es condenado y queda fuera del beneficio de la salvación. Tanto una cosa, la adoración en la que es insertada el creyente, como la condena en la que es expulsado el incrédulo, pertenecen a la realidad de los tiempos finales. El primer desenlace tiene estas dos partes, el cuestionamiento del entorno que desemboca en el proceso legal, y el proceso legal o formal que desemboca en su excomunión. En ambos casos, la confesión de fe del ciego curado es realmente fantástica y clave. Él dice, yo soy el gran nombre divino, pero en realidad con respecto a sí mismo no, porque él crea en su divinidad, pero fascinantemente él está utilizando un nombre cristológico para definirse, un concepto fuertemente bautismal, y especialmente la profecía intuitiva, perdón, la confesión intuitiva. ¿Qué dices tú de él que te abrió los ojos? Que es profeta, más o menos en cierta duda, pero finalmente la lógica con la que deduce que Jesús ciertamente tiene que haber venido de Dios, es enviado de Dios para finalmente confesarlo como Señor e Hijo de Dios, los títulos cristológicos más elevados que tenemos en el Evangelio de Juan. Esto confesado por el ciego curado. Allí está el resumen de las otras lecturas, y último texto de Cuaresma, del quinto domingo después de Cuaresma, o en Cuaresma, mejor dicho, Juan capítulo 11, la resurrección de Lázaro. También texto suficientemente largo como para detenernos mucho. Vamos a pasar nuevamente bastante rápido por detalles en el texto. Tenemos especialmente diálogos, pero no con un interlocutor. Primero tenemos diálogo de Jesús con sus discípulos del otro lado del Jordán, no del lado de Betania, donde estaba Lázaro y donde lo estaban esperando Jesús para que vaya a curarlo. Del otro lado del Jordán, donde los judíos no tenían autoridad, estaba refugiado Jesús allí, y allí tenemos toda esta conversación casi confusa, o no casi, definitivamente confusa de parte de los discípulos, de no entender nada sobre lo que está diciendo Jesús, ni sobre la enfermedad de Lázaro, ni sobre la situación de Lázaro. Luego, versículo 17, sí tenemos el paso de Jesús por el Jordán. Él pasa por las aguas para desatar lo que viene aquí, la resurrección de Lázaro. Él cruza para despertarlo a Lázaro. Y esto abre dos conversaciones ahora nuevamente. Una con una de las hermanas de Lázaro, Marta, que reprocha un poco al Señor, aunque reprocha en el marco de la fe. Si hubieses estado aquí no le hubiese pasado esto, y confiesa todavía todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, para luego confesarlo más aún con la afirmación de que eres el Cristo, el Hijo de Dios, precedida de la gran afirmación cristológica, la más clave en nuestro texto: yo soy la resurrección y la vida.
Pero todavía Marta, en fe, en el marco de la fe, igualmente no entiende exactamente qué es lo que está conversando con Jesús. La otra conversación es con María, no hay tantas idas y vueltas, pero sí esa conversación con María desata finalmente el milagro por la condescendencia que siente el Señor al ver la aflicción de María y la aflicción de aquellos que la acompañaban. Entonces él pregunta dónde lo pusieron al cuerpo para ir hacia allí, y aquí entonces se abre el gran milagro. Jesús dando la orden de quitar la piedra, Marta lo reprende, y Jesús recordándole lo que había dicho previamente, para entonces orar al Padre agradeciendo por cómo el Padre oye a él, no pidiendo auxilio, sino orando por estos, para que estos crean, y dando la orden divina al muerto de salir afuera. Este entonces sale con las manos atadas y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario, lo que contrasta definitivamente con el modo en el que Cristo mismo resucitaría, no envuelto todavía en el velo de la muerte, como sucede con Lázaro, sino prolijamente habiendo dejado allí en el sepulcro atrás todo lo que envolvía su cuerpo como marca de muerte. Este resucita. No, esta es una resucitación, no una resurrección final en realidad. No obstante esto, no obstante esta gran diferencia entre la resucitación de Lázaro y la resurrección de Cristo y la nuestra que viene en el día último, no obstante esto, es la señal, como decíamos anteriormente, dentro de las que Juan cuenta, y por supuesto que describe, anuncia en la forma más explícita que puede existir el don final de victoria sobre la muerte y de aplastamiento de la muerte en nuestros propios cuerpos. No es un anuncio figurado, físicamente sale el muerto como testimonio de quién es este Jesús. Es nada menos que Yahvé, el creador, el dador de vida, que está pronunciando su voz, haciendo sonar su voz todopoderosa aquí. Protagonista nuevamente es Jesús, él resucita a Lázaro y expone su gloria. Lázaro es personaje principal, él enferma, muere y es resucitado, se vuelve la señal de las señales en el Evangelio. Las hermanas son principales porque movilizan la trama y la significación de lo que va a estar sucediendo, especialmente por las conversaciones que tienen con Jesús, y los discípulos y el pueblo son personajes secundarios. Reaccionan no siempre con buen entendimiento de lo que está pasando allí. El tipo de trama o de historia que se cuenta es una historia de carácter. Jesús demuestra su divinidad y demuestra ser fuente de vida. En términos de la fase de la narrativa, lo que tenemos aquí es el conflicto inicial, Lázaro enfermo, pero Jesús no va, y 3 bloques de capacidad. Recordamos la capacidad, o una parte de un texto funciona como capacidad cuando anticipa o anuncia o prepara el terreno para el cambio repentino. Noten cómo de estas 3 partes, Jesús decidiendo cruzar a Judea, Jesús conversando con Marta y Jesús conversando con María, van preparando el terreno para que suceda el cambio repentino. Jesús produciendo el gran milagro de la resurrección de Lázaro, y esto tiene este pequeño desenlace en el recorte del leccionario trienal que muchos creyeron. Tenemos un poquito más de desenlace, que es la decisión formal del Sanedrín de matarlo a Jesús. Allí también tenemos los textos indicados para ese domingo, especialmente Ezequiel 33, la profecía sobre los huesos secos, gran texto para nuestra lectura del Evangelio. En este caso Romanos 8 sí tiene mucha conexión por hablar de la esfera del Espíritu en el que fuimos insertados los justificados,
que no es cualquier espíritu, sino que es nada menos que el espíritu que resucitó de entre los muertos a Jesús. Gran texto, también gran epístola para ese domingo. Muy bien, muy lindas historias y realmente Juan da para... es inagotable, da para hablar hasta la eternidad y para explorarlo, descubrirlo hasta la eternidad realmente por el tipo de palabra que es. No obstante esto, uno podría preguntarse con cierta razón, ¿y qué tiene que ver esto con la Cuaresma? ¿Qué tienen que ver todas estas historias con la Cuaresma? Nicodemo, bueno, tal vez sí anticipó para qué vino Cristo y para qué moriría, pero después la samaritana, luego el ciego curado y ahora Lázaro, tal vez también un poquito más, uno podría decir un poco más relacionado con la Cuaresma porque desata la Cuaresma, como decíamos, y anticipa lo que va a pasar el día de la resurrección, el día de Pascua mismo, ¿no es cierto? Con esa señal profética de quién es Él y qué va a hacer Él siendo levantado entre los muertos. No obstante esta relación un poco ambigua, como la describí recién, lo que hace el leccionario trienal es realmente bien interesante. Ubica la celebración y el paso de la Iglesia por la Cuaresma en clave bautismal. Los 4 personajes de los que hemos escuchado son grandes personajes para abrir la riqueza del bautismo y para explorar qué pasa en el bautismo, todo lo que sucede en el bautismo. En el otro video del leccionario histórico ya hemos hablado algo bastante sobre el bautismo, como era celebrado en la iglesia antigua, especialmente en la vigilia pascual, y cómo todo el tiempo de Cuaresma era el tiempo más concentrado en la catequesis de esos próximos bautizados. Realmente el leccionario trienal está pensando en eso nuevamente y en forma explícita. Así como el histórico lo hizo, también el trienal, pero de una forma bien singular. La elección de textos para este año en el trienal es para pensar a la Cuaresma en clave bautismal, ya sea que celebremos bautismos y la mayoría de nuestros bautismos en la vigilia de Pascua, como lo hacía la iglesia antigua, o que inclusive que no lo hagamos, que no tengamos bautismos así en los días de Pascua, pero que sí pensemos este tiempo de Pascua como iglesia que nació en la muerte y resurrección de Cristo y que fue unida por el bautismo a esa muerte y resurrección, o como iglesia bautismal, como una iglesia que atraviesa la Pascua, que experimenta la Pascua, no como una historia lejana, sino como su propio bautismo, y en términos, en conexión con su propio bautismo. Un gran liturgista católico, Jean Danielou, describe y analiza todo el simbolismo que había detrás del rito bautismal en sí. Esto también lo hemos hablado anteriormente con otras fuentes, pero tal vez traigo aquí un poquito lo que Danielou específicamente habla sobre las partes simbólicas del rito antiguo del bautismo, de la iglesia antigua. En el momento del bautismo, pero todavía fuera del baptisterio, del lugar del bautismo, los bautizados o los que iban a ser bautizados tenían que hacer la renuncia a Satanás y la confesión del credo trinitario. Entonces entraban en la sala del baptisterio, se desnudaban o se quitaban las vestiduras, eran ungidos con óleo y entonces entraban en la pila y salían de la pila bautismal 3 veces con el nombre trinitario. Todavía adentro de la pila oraban por primera vez como bautizados, eran revestidos con la túnica blanca para salir con la antorcha del baptisterio. Danielou explora el simbolismo que tienen especialmente desde el segundo acto en adelante. La desnudez ligada con la muerte al viejo hombre y con la
unión con el crucificado, la unción con óleo como signo de lo que van a recibir ahora, que es el Espíritu Santo mismo para confrontar a Satanás y confrontarlo especialmente en la pila bautismal, la inmersión como participación en la muerte y resurrección, como lavamiento para el perdón de los pecados y como nuevo nacimiento del útero de la iglesia, la pila misma, donde recibían el espíritu de filiación. Allí oraban por primera vez como bautizados, aprendiendo de la madre iglesia a hablar como hijo, y hablar como hijo es orar. La túnica blanca era el revestimiento de la justificación del pecador, revestidos con la justicia de Cristo, y el anuncio, anticipo de la incorruptibilidad de nuestro cuerpo, como va a suceder en el día de nuestra resurrección. Y la antorcha finalmente como símbolo de la iluminación recibida en el bautismo y de la vida de vigilia expectante para el día final al que es insertado ahora el bautizado. Fascinante realmente todo el cuadro y todo el dramatismo que había en el rito de la iglesia antigua en torno al bautismo. En el centro, en el corazón, está el bautismo propiamente dicho, la inmersión, el lavamiento del agua y del espíritu en el nombre trinitario. Lutero, sabemos, reacciona con mucha crítica hacia toda la superstición que todo esto terminó generando en la Edad Media tardía, porque había más concentración e importancia en todo el resto de las cosas, salvo en la inmersión, en la palabra del promesa y en la fe que esta palabra de la promesa creaba, en la nueva vida realmente que sucedía a partir del nacimiento bautismal. Así que, si bien tenemos en el año 1523 el rito bautismal casi idéntico al de la iglesia antigua, en 1526 Lutero reduce esto y quita muchos de estos simbolismos que recién veíamos. Ahora, esos simbolismos, noten cómo resuenan mucho a los textos y a las imágenes que los textos de Cuaresma nos traen. La muerte y la resurrección, el agua de vida, el nuevo nacimiento, la unción para poder ver nuevamente, y ¿qué más tenemos? La resurrección y la incorruptibilidad y la iluminación del bautizado. Son todos temas que aparecen realmente en nuestros evangelios y son estos 4 que estamos considerando, son grandes textos bautismales especialmente, que no por nada entonces la iglesia moderna con el leccionario trienal escoge para la Cuaresma. Realmente grandes textos para entender a la Cuaresma en clave bautismal. Chemnitz, reformador de la segunda generación, no rechaza, como Lutero de alguna forma lo hace, con la reforma del rito bautismal. Chemnitz no rechaza todo ese simbolismo, aunque advierte contra las supersticiones, pero dice, teniendo en claro qué es lo central, que es el nombre trinitario y la fe que se crea en el bautismo, es bueno igualmente preservar todo el resto del simbolismo porque nos ayuda a, junto con la iglesia, explorar la riqueza teológica y todo el significado o lo que sucede realmente en el rito bautismal. Creo que mucho de esto es lo que está haciendo esa selección de textos, explorar la gran riqueza y variada riqueza de lo que sucede en nuestro bautismo como modo de celebrar la Cuaresma, la muerte y resurrección del Señor como nuestra propia muerte y resurrección. No vamos a leer estas citas, pero se las dejo así en las placas, algunas citas de David Scaer, de su tomo sobre bautismo y la implicancia cristológica, o cómo el bautismo es cristología aplicada para nosotros, y 2 citas muy lindas de un teólogo luterano alemán, Edmund Schlink, en su teología de las confesiones luteranas, en las que explora qué significa, aunque no tengamos ahora bautismo en Pascua, pero qué significativo es para la iglesia, y especialmente para la iglesia de Cuaresma, volver a nuestro bautismo.
porque como Lutero lo dice en el Catecismo Mayor, es una no lo dice así, pero algo parecido, es una mina de oro tan inagotable que podríamos estar toda la vida explorando y aprendiendo qué significado tiene. Así que estos preciosos textos realmente nos invitan y nos permiten explorar alguna de estas facetas de qué es el bautismo. Nicodemo, la historia de Nicodemo, hablando del bautismo como nuevo nacimiento y nueva creación. La historia de la samaritana, del bautismo como agua viva, agua viviente, agua de vida, y como bodas del Cordero que se están celebrando. La historia del ciego en Juan 9, el bautismo como iluminación de nuestros ojos, de los ojos de nuestra fe, y la historia de Lázaro como el bautismo como resurrección o la resolución de nuestra condena de muerte allí en el jardín del paraíso de Edén, ahora revertido en vida resucitada. Es un tránsito o una transferencia, el bautismo, de una esfera a la otra. En el caso de Nicodemo es de la esfera terrenal a la esfera de las cosas del espíritu. En el caso de la samaritana, de la sed propia de la idolatría a la saciedad del culto verdadero. En el caso de la historia del ciego, el tránsito de la ceguera y de la comunidad de infieles a la que pertenecíamos antes del bautismo a la visión y el insertarnos en la comunidad de la confesión recta de fe. Y en el caso del texto de Lázaro, el tránsito del sepulcro y de la victoria de la muerte sobre nuestra vida a la nueva vida ética, moral, la nueva vida en el espíritu, pero especialmente a la gran promesa de incorruptibilidad física también, en la que fuimos insertados en el bautismo. Este cuerpo bautizado está preparado y marcado para la incorruptibilidad por causa del bautismo. Al pensar ley y evangelio, me parece que en estos textos casi el de dónde y el hacia dónde pueden ser orientativos. Al pensar cómo predicar ley, en el caso de Nicodemo, recordamos al modo paulino que la esfera terrenal era cosa de otro tiempo. Desde nuestro bautismo fuimos insertados en la esfera del Espíritu. Por causa de Cristo. Y ser insertados en la esfera del Espíritu implica, en Juan 3, tener fijada nuestra mirada en el crucificado. Ahora bien, Cuaresma habla de nosotros como bautizados, algunos pronto a bautizarse, ojalá en la Cuaresma, en la Pascua, perdón, pero tal vez muchos de nosotros ya bautizados hace mucho tiempo y renovando y recordando o reajustando nuestra vida al ser bautizados. Pero no solamente estos textos hablan de nosotros y del bautismo, sino como bien veíamos anteriormente, especialmente hablan de Cristo y tienen afirmaciones cristológicas fascinantes. Nicodemo, Juan 3, hablando de Cristo como el revelador definitivo y el levantado en la cruz como instrumento de nuestro perdón en el sacrificio pascual, ¿dónde fijamos nuestra mirada para vida eterna? En la historia de la samaritana como fuente de agua de vida y como salvador del mundo, así como lo confiesan los samaritanos finalmente, en la historia del ciego como luz del mundo y como Dios para adorarlo. Ahora como bautizados somos insertados en ese culto verdadero y en ese privilegio de adorarlo a Él. Y en la historia de Lázaro, Él como la resurrección y la vida. De modo que quien está en Él, quien es insertado en Él, ya no muere, sino que ha pasado de muerte a vida. El cuadro este tal vez es un poco de resumen o síntesis para cómo entender entonces el aspecto bautismal de estos textos para la Cuaresma, cómo decodificar el tiempo o el tránsito de la Cuaresma en términos bautismales, pero especialmente cómo poner la mirada en Cristo
y en el Cristo que muere para hacer todo esto y resucita para hacer todo esto. Hacia allí vamos y aquello vamos a celebrarlo como la realidad que fue abierta tanto tiempo atrás, pero que tiene toda la actualidad y todo, todo lo futuro para ser nuestra verdadera esperanza. Hermanos, solo repaso la agenda. Hoy es hoy es miércoles 4 de marzo, perdón. Tenemos algunas fechas ya indicadas para lo que viene. En marzo también dos videos más, y en abril 2 otros videos antes después de la Pascua. Gracias por la paciencia y el tiempo. Ya estamos muy pasados de horario, pero bueno, no quiero cortar la posibilidad de alguna conversación si alguno quisiera, con preguntas o comentarios. Gracias, Pastor, por el material realmente bastante completo y que desemboca en esto que hablaba al principio, ¿no? De este descenso y ascenso de Cristo, que en realidad es una figura bastante excelente de lo que está trayendo al final de bautismo, como barra para ascender, ¿no? Y Fantástico. hacer nosotros esta parte final que menciona, ¿no? No podemos hacer nosotros nada sin que Él hubiese hecho primero esto, que descender y ascender, ¿no? Entonces, el punto central del bautismo, de la parte bautismal, vamos a decir, del clima, de la cuaresma, en este leccionario trenal, ¿no? Tal cual, pero muy bueno eso, la conexión del descenso y ascenso en la narrativa o en el viaje cósmico o cosmológico, sí, cósmico del Hijo de Dios en encarnarse y en volver al Padre, cómo se reproduce en la Pascua del Señor, Él descendiendo por nosotros hasta lo más bajo de la tierra para ascender a lo más alto del cielo, y cómo esto arma el marco propio y el patrón propio bautismal también, ¿no es cierto? Nosotros descendiendo a las aguas, donde morimos juntamente con Cristo para ser levantados y resucitados juntamente con Cristo, ¿no? Bien, bien interesante realmente, toda la conexión de movimiento que hay aquí, ¿no? Muy bueno. Gracias, Samuel. Gracias por tu colaboración siempre, Samuel. Realmente es bien importante, pues, quien está detrás de toda la parte tecnológica y de informes también, así que gracias por tu trabajo. Hermanos, bueno, que el Señor los bendiga en esta celebración de la Cuaresma y de la Pascua especialmente, y que el Señor bendiga la predicación de su palabra. Amén.